Como usted sabe, ya es la cuarta predicación sobre el fruto del Espíritu. Hemos hablado sobre algunos y yo dije, voy a hablar solo algunos, no todos, pero cada vez me está gustando más y me está confrontando más y en realidad me está ayudando más a examinar cada uno de ellos. Hemos hablado sobre el gozo, hemos hablado sobre la mansedumbre, también sobre la templanza. Y hoy quiero continuar. La semana pasada hablábamos sobre la templanza y decíamos que la templanza hablar de templanza es hablar del dominio propio. Y yo mencionaba que hay dos cosas que nosotros debemos hacer, o dos cosas por hacer. La una es la que queremos hacer y otra es la que debemos hacer, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vamos a hacer las que queremos hacer y no las que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, el consejo era que tenemos que dominarnos nosotros mismos con la ayuda de Cristo. Que tenemos que empujarnos a hacer lo que queremos, no lo que queremos, sino lo que debemos. Y entre esas cosas, yo mencionaba que para nosotros sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero tenemos que esforzarnos porque no queremos hacerlo. Sabemos que tenemos que orar, pero tenemos que esforzarnos porque no queremos orar. Sabemos que tenemos que congregarnos, pero tenemos que esforzarnos porque no queremos hacerlo. Pero hay cosas donde nosotros no tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y decíamos que podemos estar 4 horas al ritmo del dedo en el teléfono y no es ningún esfuerzo para nosotros. ¿Sí? Entonces, cosas que queremos hacer, y esa es mi propia voluntad, y las cosas que debemos hacer que dan la gloria a Dios. Esta semana, hermanos, yo quiero continuar con el fruto del Espíritu y quiero hablar acerca de la paciencia. Y cuando yo estaba preparando esto, yo me convencí, estoy convencido que a cada uno de nosotros nos falta mucho paciencia. Y aunque tengamos paciencia, siempre nos va a faltar más paciencia. Ahora, la paciencia, hermanos, es malentendida muchas veces. Hay pensamientos acerca de la paciencia donde se dice que el mundo puede caerse en pedazos y yo tengo que permanecer relajado. Todo puede estar en mi contra y yo puedo estar con los brazos cruzados. Y eso en realidad no es paciencia, ¿sí? Porque podemos pensar que yo tengo que estar relajado porque soy un hombre paciente, pero paciencia no es nada de eso. La palabra paciencia está relacionada con la palabra resistencia. Y quiero que usted grabe esta palabra. Paciencia está relacionada con la resistencia. Entonces, puedo decir que la paciencia es la capacidad de resistir las cosas que yo enfrento cada día. Otra vez, paciencia es la capacidad de resistir aquellas cosas que yo enfrento en la vida. La paciencia es vital en la lucha del creyente. Un hijo de Dios debe tener paciencia porque eso le va a ayudar en su lucha como hijo de Dios. Porque es lo que nos va a permitir resistir ante las aflicciones, ante los conflictos, ante las luchas, ante las pruebas, ante las tentaciones. Es la paciencia. Y si no tenemos paciencia, seremos oprimidos por esas luchas, por esas tentaciones, por esas pruebas, por esos conflictos, por esas aflicciones. Seremos afligidos y viviremos llorando, triste y paralizado porque sabemos que no sabemos qué hacer en esos momentos y nos rendimos por falta de paciencia. Entonces, es claro que la paciencia nos va a ayudar en esos momentos caóticos de nuestra vida. La paciencia es parte de la nueva vida en Cristo.
Todo cristiano debe estar vestido de paciencia, y es por eso que por ahí el apóstol Pablo va a decir en el libro de los Efesios, cuando está preso literalmente en la cárcel, cuando está en Roma, él va a decir: yo pues preso en el Señor, os ruego a la iglesia, espero que no aquí al amparo, ¿verdad? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y él, en realidad, lo que está haciendo aquí es un reproche a la iglesia por la forma de vivir. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, que son salvos, pero no viven lo que ellos dicen que son, ¿sí? ¿Usted recuerda la frase cuando hablábamos sobre el gozo? No es lo mismo decir o parecer o sentirse cristiano y ser cristiano. Entonces, es lo que está pasando en esta iglesia. Ellos no viven lo que ellos dicen que son. Y el apóstol Pablo los llama a vivir de una manera digna, que muestre lo que ellos dicen que son, que muestre lo que dice que es el cristiano. Y no sé si usted ha escuchado, pero creo que sí. Hay gente que dice: yo soy cristiano a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Pero no se trata de creerse creyente a su manera, se trata de vivir como creyente a la manera de Dios. El apóstol Pablo dice que tenemos que vestirnos de amor, y tenemos que vestirnos del amor de Cristo, que tenemos que vestirnos de paz, pero de la paz de Cristo, que tenemos que vestirnos de humildad, pero de la humildad de Cristo, y también tenemos que vestirnos de paciencia, pero de la paciencia de Cristo y del carácter de Cristo. No es posible obedecer la palabra de Dios con mi propio carácter. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es incompatible. Hay una distancia tremenda con Dios. Y por eso, cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, y otra vez, como lo he hecho en algunas ocasiones, el título de esta parte, al menos desde el versículo 16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. No hay compatibilidad entre las dos cosas. ¿Sí se acuerda cuando hablábamos de esto? Porque nuestra carne quiere hacer los deseos de la carne, del mundo. Pero, hermanos, nosotros no tenemos que obedecer, o no podemos obedecer la palabra de Dios con nuestro propio carácter, sino con el carácter de Cristo. La única manera de hacer lo que Dios nos manda es revestirnos de Cristo. Porque eso dice el apóstol Pablo en el Evangelio de Efesios, en el libro de Efesios. Andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamado por la obra del Señor. Entonces, la única manera de hacer lo que Dios manda es revestirnos de Cristo. No revestirnos de nosotros mismos, porque recuerdan, nuestra carne es nuestro enemigo peligrosísimo. Entonces no tenemos que revestirnos, confiar en nuestra propia carne, sino en Cristo, porque no hay frutos lejos o sin Jesús. La vida cristiana no puede mostrar fruto del Espíritu sin el Espíritu. Frutos, o ser como el carácter de Cristo sin Cristo. El Señor Jesús dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y entonces Él dice algo muy importante para los hijos de Dios: alejados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que revestirnos del carácter de Cristo. Hermanos, es cultivando nuestra relación con Dios que el fruto del Espíritu se va desarrollando en nuestras vidas día a día.
cultivando esa relación con Dios. No sin eso. No hay paciencia en la vida de aquel que no camina cerca, al lado o con Dios. No hay paciencia. El fruto del Espíritu debemos cultivarlo, como dije, en el Espíritu. Una vida en el Espíritu no es una vida de show, no es una vida de espectáculo como se ve hoy en día en las iglesias. Ese no es el fruto del Espíritu. No es espectáculo, no es baile, brinco. No es eso. El fruto del Espíritu es mostrar a Cristo. Ese es el fruto del Espíritu. Y hermanos, tengo que decir, cuanto a esto, que la paciencia es una virtud del verdadero amor. La paciencia es una virtud del verdadero amor. El amor no suele decir no aguanto más. ¿Sí? Por eso digo que el fruto, la paciencia es una virtud del amor, porque una reacción del amor no es ya no aguanto más. Esa es una actitud de que ya no hay paciencia, pero no es un reflejo de amor, ¿verdad? Ya no aguanto más, por ejemplo, esta relación. Ya no aguanto más a este vecino. Ya no aguanto más a este hermano. Posiblemente ya no aguanto más a este pastor. Pero, hermanos, ese no es parte o no es una actitud de alguien que tiene paciencia, sino al contrario. Es lo contrario a la paciencia. El amor no es ya no aguanto más o no es hasta cuándo. Dios no ha puesto límites para amar. No hay límites para el amor. ¿Hasta cuándo o cuánto tiempo tengo que aguantar a este hermano o a esta persona? Lo mismo que Jesús le aguanta a usted. ¿Sabe cuánto tiempo usted tiene que soportar a alguien? El tiempo o lo mismo que Jesús le soporta a usted. Yo estoy seguro que donde hay amor de Cristo, hay la paciencia de Cristo. ¿Sí? Hay la paciencia de Cristo. Y por eso, cuando hay paciencia, vamos a amar con paciencia. ¿Sí? Amar tanto como Cristo nos amó, nos ama. Hermanos, también yo tengo que decir que la paciencia es útil para nuestra santificación. Y yo quiero que busquemos, por favor, más adelante de Gálatas, en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Quiero que me acompañen hasta esta carta universal. Santiago, capítulo 1. La paciencia es útil para nuestra santificación. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 2 hasta el 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Somos perfeccionados a la imagen de Cristo conforme resistimos con paciencia las pruebas. Una vez más, somos perfeccionados a la imagen de Cristo conforme nosotros resistimos con paciencia las pruebas. No es rindiéndonos que vamos a ser perfeccionados. Es cuando la adversidad llega y yo resisto con paciencia la adversidad, que el Señor va a cultivar en mí un carácter de santificación y va a perfeccionar más y más a la imagen de Cristo. La única forma de crecer en santidad
es siendo pacientes en cualquier circunstancia, porque el que se rinde no crece en santidad. Y quiero leer también el libro de Romanos, capítulo 5, un texto que nos va a ayudar a mirar este crecimiento en cuanto a nuestra santificación. Romanos, capítulo 5. Y yo quiero leer el versículo 3 y el versículo 4. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mire, el apóstol Pablo dice en el versículo 3 que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y qué le parece esto? ¿Qué le parece, hermanos? Nos gloriamos en las tribulaciones. Y sabe, no es que nos gloriamos porque nos gusta sufrir, no, sino porque hay un propósito en ese momento. No vamos a decir, gracias Señor por hacerme sufrir, me encanta sufrir, disfruto mucho sufrir, ¿verdad que no? No vamos a decir eso, o no vamos a sentir eso. Decimos, gracias Señor, porque hay algo bueno detrás de todo esto. Cuando Dios va a querer hacernos más pacientes, Él va a usar circunstancias para poner en práctica nuestra paciencia. Y otra vez repito lo que dije, la única forma de crecer en santidad es siendo pacientes en cualquier circunstancia, porque el que se rinde no crece en santidad. Cuando Dios va a querer hacernos más pacientes, Él va a usar circunstancias para poner en práctica la paciencia. Me gusta a mí siempre pedir al Señor que me haga más como Cristo. Señor, hazme más como Cristo. Pero entonces yo veo que Cristo recibió latigazos, veo que Cristo recibió burlas, que Cristo fue crucificado, que Cristo fue despreciado, rechazado. Y entonces, hermanos, seremos más como Cristo, sí, pero cuando pasamos las cosas que Cristo pasó. Y cuando nosotros respondemos a ellas de la misma manera como Cristo respondió. Podemos pedir, Señor, hazlo como tu Hijo, hazlo como Cristo, hazme como quiero ser como Pablo. Pero Pablo también fue rechazado, golpeado, escupido, encarcelado, azotado. Entonces nosotros vamos a ser más como Cristo, sí, pero cuando pasamos las cosas que Cristo pasó y cuando reaccionamos como Él reaccionó. Es que Él es Cristo, ¿verdad? También fue hombre y también sufrió como hombre. Nuestra responsabilidad, queridos hermanos, no es elegir las cosas que van a venir a nuestras vidas para que nos hagan sufrir. Nuestra responsabilidad es responder a esas cosas como Cristo respondió. Alguien puede ofenderle hoy, alguien puede gritarle hoy, alguien puede tratarle mal hoy, y usted no puede evitar eso. Pero lo que usted puede hacer es responder como Jesús respondió, con paciencia. Porque Él siempre respondió con paciencia. ¿Sí? Paciencia es, hermano, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en el campo, aunque no haya animales en el granero,
Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ponerse a llorar en la esquina, eso no es paciencia. Eso, dice alguien, es derrotismo. Porque cuando todo se viene abajo, con todo eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Paciencia es seguir cantando, seguir alabando, seguir adorando, seguir leyendo la palabra, seguir creyendo en las promesas de Dios, porque esperaré pacientemente en su voluntad, porque algo bueno viene después de la tribulación, después de la prueba, algo bueno viene. Hermanos, hay una cosita más. Nosotros debemos demostrar paciencia ante todo y con todos. Paciencia ante todo y con todos. Tenemos que cultivar la paciencia, no solo con las dificultades, no solo con las pruebas, no solo con las circunstancias que encuentro en el camino. No solo allí tengo que cultivar la paciencia, sino también que tengo que cultivar la paciencia con la gente, con las personas. Cuando se irrite usted por lo que alguien le hizo, solo recuerde que lo que usted le hizo a Dios es más grave. ¿Sí? Lo que nos hacen otros es minúsculo porque es un pecador que le hace algo a otro pecador. ¿Sí? Lo que a usted le hace a otra persona es casi nada. Porque es de un pecador a otro pecador, pero nosotros se lo hicimos a alguien que no pecó, alguien que solo se dedicó a amarnos, se lo hicimos a Cristo. Entonces es minúsculo lo que nos hacen a nosotros. Y cuánto nos enojamos, cuánto nos irritamos, ¿verdad? Por eso. Antes de subir la voz, movido por la irritación, recuerde la paciencia que Dios tiene con usted y aplíquela también con otros. Eso es muy importante. Hay que, hermanos, cuando su hermano peque contra usted, no lo mate, no le sea indiferente. Cuando su vecino peque contra usted, no lo mate, no le sea indiferente, no lo bloquee. Cuando su jefe peque contra usted, no haga lo mismo. No lo mate. Cuando su pastor también haga algo en contra de usted, no lo mate, hermano. No haga eso. Porque Dios no le ha matado a usted. Dios no nos ha matado a nosotros. Dios no nos ha bloqueado, no ha sido indiferente con nosotros. Derramemos sobre aquellos que nos ofenden un poquito de la tanta paciencia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Un poquito. Porque Dios nos ha hecho bien cuando nosotros merecíamos mal. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Merecíamos la condenación. Nos hizo bien cuando nosotros merecíamos mal. Haga también a otros bien, aun cuando merezcan recibir mal. Haga bien. Así se parecerá más a Jesús y no más a usted mismo. Mi querido hermano, amigo, joven, yo le pido esta mañana de favor, quiero pedirle de favor que no vomite el mensaje de esta mañana al salir de la puerta. Que no guarde este mensaje en el recuerdo de o en el rincón, o en ¿cómo se dice?, en el baúl de los recuerdos. Mañana alguien le va a fallar. Mañana alguien le va a ofender.
Que este mensaje entonces, cuando eso suceda, retumbe sobre sus oídos y justo cuando usted va a explotar, justo cuando va a reaccionar, recuerde y diga, yo ofendí más a Dios. Soporte con paciencia la aflicción. Después de hablar de cuánta paciencia tenemos o necesitamos o debemos tener nosotros, quiero concluir con aquel que tuvo más paciencia que nadie. Dice que la palabra que el Señor no retarda su venida por una razón. No retarda su venida porque todavía hay alguien que necesita venir, es decir, tiene paciencia. Dios tiene paciencia para con su pueblo porque todavía hay ovejas que no están dentro del redil. Y entonces Él tiene paciencia, pero qué alegría y qué gozo que aquí hay personas que están dentro del redil. Manténgase dentro, cerca de Cristo, con paciencia. Pero también quiero decirle a usted, amados, que no están en Cristo, que no tienen una relación con Cristo. Yo quiero decirles que la paciencia de Dios no es eterna. Chicos también, la paciencia de Dios no es eterna. Un día su paciencia llegará a su fin y la ira de Dios caerá sobre todos aquellos que no han creído en Jesucristo como su Salvador. Si usted no tiene una relación con Cristo, no se aproveche un día más de la paciencia que Dios tiene hasta hoy, o que Dios ha tenido hasta hoy. No se aproveche ni un día más de su paciencia. Disfrute la paciencia que Dios ha tenido con usted hasta hoy. Pero hoy, mire su pecado y ponga su fe en el Señor Jesucristo. No quiero salir o no quiero decir amén hasta haber advertido que Dios ha sido paciente con todos aquellos que no quieren despojarse de su pecado. Que Dios ha sido paciente con su pecado, también con aquellos que han vivido a espaldas de Él. Pero hoy puede ser el último día de la paciencia del Señor. Piensen en eso. Hoy puede ser el último día que el Señor tenga paciencia, pero también hoy puede ser el día de su salvación. Corra, vaya prisa a Él, a Cristo, para ser salvo. Y usted, que tiene una relación con el Señor, siga o mantenga esa relación fuerte al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén.